aquí, este libro escrito por Pastor Carl Silva, es el mismo libro que ustedes tienen en el PDF. Tienen capítulo 1 de este libro que tiene 15 capítulos y durante este curso vamos a estar, yo estoy traduciendo, yo ya estoy en capítulo 2, lección 2, que vamos a dar el jueves aquí. Pero antes de terminar el curso, pues tenemos que haber traducido, bueno, yo digo tenemos, pero digo nosotros, yo y ustedes orando por mí, traduciendo estas lecciones y al final pues tendremos todo este libro traducido y bueno, que oren por eso, pero eso es, de nuevo, doy muchas gracias a Pastor Carl por Pastor Carl Silva él estuvo en el Instituto Bíblico en el mismo tiempo que yo en Baltimore y él ha plantado, él es de la India y volvió a la India después de su tiempo en el instituto, él volvió y comenzó a pastorear ahí en Mumbai y pastoreó y plantó varias iglesias. Sus iglesias, si no me equivoco, hay más que 70 iglesias de nuestro ministerio ahora en el país de la India y son todos pastoreadas esas iglesias por hombres de la India. Hubo primero misioneros que fueron y él menciona a dos misioneros en su libro, él menciona a dos de ellos que le enseñaron, pero después él ha plantado un montón de iglesias, pero en estos últimos años él tiene una enfermedad que afecta su sistema nervioso y le ha hecho muy difícil lo de viajar. Pero siempre decimos esto, cuando cosas suceden, podemos decir esto, ¿no? Parece ser la misma pregunta, pero es una pregunta diferente. Podemos decir, ¿por qué Dios? O podemos decir, ok, Dios, ¿por qué? Parece ser la misma pregunta, pero es totalmente distinta. Porque la primera realmente es una queja. ¿Por qué? Pero en vez de ¿por qué? Podemos decir, ok, Dios, tú permitiste esto, ¿por qué será? Y eso es lo que él hizo, lo que Pastor Carl después probablemente fue porque no iba por su mucha actividad no iba a escribir, pero gracias a Dios que Dios le ha usado para darnos este libro ahora, que es una ayuda, un beneficio para el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Pero de nuevo, volviendo aquí a lo de Jesús, ¿por qué creer que vamos a hablar primero del Antiguo Testamento? ¿Por qué creer que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios? Okay. Y vamos a leer unos versos. Jesús en Juan 10. Okay, vamos a estar ahora yendo a varios lugares en nuestras Biblias. Juan capítulo 10 y verso 35. Jesús dice,
La escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. Eso es Juan 10, verso 35. En Mateo 15, y verso 3, Jesús dice, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dice, vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios. Él estuvo hablando de la Biblia, de lo que está escrito. Entonces él dice que es mandamiento de Dios. Marcos, y dice, no mandamiento de hombre, sino mandamiento de ¿quién? De Dios. En Marcos 7, Marcos 7, comenzando en verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y al que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. Él dice que, ¿quién lo escribió? Él dijo, ¿quién lo escribió? ¿O quién lo dijo? En verso 10. Moisés. Pero Jesús, tú estás diciendo que Moisés dijo, pero es la palabra y es el mandamiento de Dios. Es exactamente lo que está diciendo. Él está diciendo que lo que Moisés escribió ahí es mandamiento y palabra de Dios. Él dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. No invalidando la palabra de Moisés. ¿Quién lo dijo? ¿A quién escucharon ellos decirlo? ¿A quién Jesús está hablando de hace 1500 años atrás, cuando Moisés estuvo? Y él dice, ustedes o sus padres, sus antepasados, escucharon la voz de Moisés, pero era palabra de Dios. Entonces, las escrituras del Antiguo Testamento, conforme a Jesús, es palabra de Dios. En Mateo 5, verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Mateo 12, y verso 3, él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? ¿No han leído? ¿No han leído? ¿Dónde lo van a leer?
en las Escrituras, ¿no? ¿Cuál era la Biblia de Jesús? Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la Biblia de Pablo? Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y Jesús aquí está obviamente en Jesús, bueno, podríamos estar aquí por toda la noche hoy si habláramos de todos los versos en los cuales Jesús cita directamente. Y Jesús, mira, Jesús está validando el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. No estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de Jesús. Jesús mismo validó el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y otra cosa, en Mateo 21, y verso 16, él dice, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Ahí él está citando Salmo capítulo 8, Salmo 8 y verso 2. Es una cita directa que él está haciendo. Jesús en Lucas 17, Jesús habló de Sodoma. Jesús habló y él dijo, recuerda la esposa de Lot. Esto también en Lucas 17. Lucas 17 habla de Sodoma en verso 29 y él habla de la esposa de Lot en verso 32. Y lo habla no como una historia, sino de una persona real. Jesús está validando las escrituras del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Él habló en Lucas 11, Jesús habló de Caín y Abel como personas, no como una historia. Él no dice, y recuerda la historia no, él habla de Caín como una persona y Abel como una persona, y Caín mató a Abel. Y Jesús mismo confirmó, Jesús mismo validó esa como la palabra de Dios. Jesús habló del llamamiento de Moisés, en lo cual Jesús estuvo ahí, porque él es Dios eterno. Y Jesús habla del llamamiento de Moisés en Marcos capítulo 12, verso 26. Jesús habló del maná que recibieron los israelitas en Juan capítulo 6. Jesús habla del maná. Y Jesús, una de las cosas que es interesante, si quieres ir conmigo a Mateo 22, Mateo 22 y verso 29 a 32. Esta es una porción, Mateo 22, versos 29 a 32. Mateo, dice, respondiendo Jesús, esto es cuando los saduceos no creyeron en la resurrección y están haciendo de alguna pregunta tonta sobre el matrimonio, de quién será esposa en el cielo. Y Jesús dice en verso 29, erráis, vosotros erráis, él dice, ignorando, pero ¿cómo es que erráis? Ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy
Porque ellos están hablando, ellos dicen, bueno, no creemos en la resurrección. No creemos en la resurrección. Y Jesús dice, bueno, la Biblia dice, y ustedes, él está hablando a gente que sí cree en la Biblia, él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿qué significa? Él es hay dos cosas ahí. Número uno, él está hablando de Isaac, Jacob y ellos como Abraham, Isaac y Jacob resucitados. También él dice, yo soy, que es el tiempo presente del verbo. No yo era, sino yo soy. En otras palabras, Jesús, cuando él está citando las Escrituras y probando la veracidad de las Escrituras, él dice que la inspiración no solamente es de cada palabra, sino del tiempo verbal. Cuando Dios inspiró, el tiempo verbal fue el tiempo verbal que Dios quiso usar. El hebreo tiene varios y el griego tiene muchos, más que el español aún. El español tiene más tiempos verbales que el inglés, pero el griego tiene más tiempos verbales y más precisos son aún que nuestro idioma aquí esta noche. Pero y cuando la Biblia usa un cierto tiempo verbal, es con razón. Y Jesús lo menciona aquí. Él dice, Dios no dijo yo era, yo soy, yo era, o yo seré, sino yo soy. El tiempo verbal del tiempo presente, porque Él no es Dios de muertos, sino porque si era Dios de muertos sería yo era. Yo era. Pero no yo era, sino yo soy. Y Jesús pues está indicando que no solamente la inspira, que Dios usó las palabras que Él quiso, aun cuando usó esas palabras, cuando usó un verbo, si hay el verbo está conjugado, el tiempo verbal es inspirado por Dios. Si no, Jesús no estaría diciendo esto. Jesús no estaría diciendo esto importa si no importara. Entonces, Él está diciendo, hey, las Escrituras, el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. Ahora, ¿podría alguno, si nosotros decimos, Jesús enseñó, Jesús obviamente creyó que es el Antiguo Testamento palabra de Dios? Y podría alguien decir, bueno, ok, ¿por qué debo creer? ¿Por qué me importa lo que Jesús pensó? No, estamos obviamente aquí, los hijos de Dios aquí presentes, ustedes han confiado en Jesús, han confiado en quién es Jesús. Y ustedes no van a ir preguntando, pero ¿por qué debo creer que lo que Jesús dijo tiene importancia? Pero una persona no salva podría hacer esa pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Porque si alguien dice, ¿qué importa lo que pensó Jesús? ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué podríamos decir a la persona no salva que dice, bueno, pero ¿por qué debo creer que lo que Jesús dijo es verdad? ¿Cuál es? Hay varias cosas, pero hay una cosa sobre la cual nuestra esperanza está basada. Él resucitó de los muertos. Jesús, su cuerpo no está en la tumba. El cuerpo de Mahoma está en la tumba. Los musulmanes no lo niegan.
el cuerpo de Buda está en la tumba, los budistas no lo niegan, pero el cuerpo de Jesús no está en la tumba, porque Él resucitó de los muertos. En los primeros días, las primeras semanas después de la resurrección, eso es porque hubo tanto deseo de parte de los líderes religiosos, número uno, proteger, guardar la tumba. Y sabían dónde, porque Jesús no fue sepultado, su cuerpo no fue echado. No fue echado en cualquier lugar, sino por eso es tan importante en la tumba de quién estuvo puesto su cuerpo. ¿Cómo se llama el hombre? José. Y no solamente cualquier José, sino José de qué ciudad? Arimatea. Y era un rico que fue a Pilato y pidió su cuerpo. Entonces Pilato sabía dónde fue su cuerpo. Sí. Los romanos sabían dónde está el cuerpo. Sí. Los judíos sabían dónde fue puesto su cuerpo. Todo el mundo sabía. No fue escondido, sino ahí fue su cuerpo. Y una guardia romano sobre alrededor de la tumba, guardando para que los discípulos no pudiesen robar su cuerpo, y una piedra grande sellando la tumba, pero no importó, ¿no? Tú no puedes mantenerle a Dios en una tumba si Dios no quiere quedarse en la tumba. ¿No? Y no quiso, aparentemente no quiso, dijo, bueno, es suficiente tiempo, me voy de aquí. Y resucitó de los muertos, y no solamente resucitó de los muertos, sino hasta salió de la tumba. Y salió de la tumba. Y después hubo esa mentira que hicieron, que promulgaron ellos, diciendo, bueno, los discípulos robaron su cuerpo. Pero hay muchas razones para no vamos a ir por todo ello esta noche, pero hay muchas razones por no creer que los discípulos robaron su cuerpo. Y hay otras teorías acerca, que no murió, pero hay evidencia de su muerte, hay evidencia de los romanos sabían, los romanos quienes estaban crucificando gente todos los días sabían cuando uno fue muerto y cuando no. Y cuando el centurión dijo, está muerto, ni aceptaron sin alguna más evidencia esa palabra, sino que vinieron después cuando él dijo, sí, está muerto, ya está muerto. Después, aún habiendo oído esto de un experto que dice, él está muerto, porque vinieron para romperle los pies y rompieron las piernas, de los otros dos que fueron crucificados, pero cuando vinieron a Jesús y rompieron las piernas esa fue la forma, porque tenían quisieron sacar los cuerpos porque era el feriado de Pascua, ese feriado que habían celebrado desde el tiempo de Moisés, y quisieron quitar los cuerpos de las cruces, y entonces quisieron terminar con su sufrimiento y hacerles morir. Y la forma de hacerlo rápidamente fue romper las piernas, porque así la persona iba a morir rápidamente. Pero vinieron a Jesús y dijo, bueno, está muerto. Y para absolutamente estar seguro, metieron una lanza en su costado y perforó su corazón, de la cual salió agua y sangre. Esta condición médica que fue descubierto
en los últimos 200 años que esa condición médica, solamente en los últimos 200 años fue descubierto esto, que esa condición, cuando el agua en la sangre se separa y hay agua y sangre que son evidentes, es una indicación médica de que el corazón como rompió ahí. Y entonces, pero no tenían manera médicamente de saber esto. ¿Y por qué lo habrán escrito y publicado? Probablemente pero ¿por qué estoy escribiendo esto? Que de él salió agua y sangre. Bueno, esto es lo que sucedió, escríbelo. Pero palabra inspirada de Dios. Ellos no sabían que eso fue una prueba médica de que él había muerto. Pero Dios los inspiró aún para incluir esto en su testimonio de lo que sucedió. Ni sabiendo ellos, me explico, ¿no? Ni sabiendo ellos que eso fue una prueba de su muerte, que no fue descubierto por casi 2000 años después, pero ahora nosotros sabemos, fue por eso. Por eso lo escribieron. Claro, ellos no sabían estas cosas en cuanto al cuerpo, en lo que sucedió con el cuerpo en la muerte, ahí en la cruz, pero lo incluyeron para indicar que sí, él estuvo realmente muerto, pero él no está en la tumba. Y por eso los discípulos fueron perseguidos y encarcelados, y los creyentes aún fueron muertos en esos días, después cuando comenzaron a predicar a Jesús resucitado. Es lo que comenzaron a hacer. Comenzaron a predicar y anunciar Jesús fue resucitado. Esto fue el Evangelio. El Evangelio sí es lo que Jesús hizo en la cruz, pero lo que Jesús hizo sin la resurrección. Si no hay resurrección, entonces Dios no está testificando. El Padre no está como validando la obra de Jesús. Pero con la resurrección valida la palabra, valida que Jesús realmente es de Dios. Y si Dios le valida, Él es el Mesías, entonces cuando el Mesías habla del Antiguo Testamento, hay que tomar en serio lo que Él decía. Y cuando leemos estos versos acerca de cómo Jesús, ¿qué pensó Jesús sobre el Antiguo Testamento? Palabra inspirada de Dios. Ahora, ¿por qué creer ahora en cuanto al Nuevo Testamento? ¿Por qué creer que el Nuevo Testamento es también inspirado por Dios? 4 cosas, 4 razones. Número 1, porque Jesús es la misma base que porque creemos que el Nuevo Testamento, ahora estamos hablando no solamente del Antiguo, sino el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, porque creer que es inspirado por Dios, porque Jesús no está directamente hablando no está, obviamente, él no está citando versos del Nuevo Testamento, porque todos los versos del Nuevo Testamento fueron escritos 30, 40, 50, 60 años después de su muerte en la cruz. Pero 4 cosas vamos a mencionar. Número 1, Jesús les enseñó a sus discípulos que ellos eran testigos de Él.
Lucas 24:48, Hechos 1:8, Juan 15:27. Lucas 24:48, Hechos 1:8 y Juan 15, verso 27. Y como sus estudiantes, ellos aprendieron sus enseñanzas para que ellos podrían impartir esos principios a otros. Y no solamente pasó con ellos, sino también a los que iban a creer por la palabra de ellos, porque Jesús mismo mencionó esto en Juan 13 y verso 20. No solamente a ellos, a estos 12, sino a los que van a creer por la palabra de estos. También en Mateo capítulo 10, versos 14 y 15 y verso 40. Mateo 10, versos 14 y 15 y 40 y Juan 13, verso 20. Ok, esto es número 1. Jesús les enseñó a los discípulos que ellos iban a ser sus testigos y él dijo, Pablo usa la palabra embajadores en 2 Corintios capítulo 5. Pero Jesús dijo, ustedes van a ser mis testigos y los que van a hablar por mí. Número 2. Jesús también prometió a sus discípulos la inspiración y el ser guiado por el Espíritu Santo. Él dijo, el Espíritu les va a enseñar, les va a hacer recordar todo lo que yo os he dicho en Juan 16, versos 12 y 13. Y también Juan 14 y verso 26. Y revelando a ellos el futuro en Juan 16, verso 13. El Espíritu Santo, Él los prometió la inspiración y el ser guiado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu les guiará a saber la verdad. Entonces los discípulos fueron enseñados por Jesús y después Él los hizo sus embajadores y prometió que su Espíritu les iba a ayudar a ellos en su enseñanza. Número 3. Mientras estos hombres escribieron, ellos mismos reconocieron que fueron inspirados. Ellos mismos, los autores del Nuevo Testamento, reconocieron, por lo menos podemos ver en algunos lugares, que ellos reconocieron que fueron inspirados por Dios. Ellos recibieron hasta la promesa de Dios que Él les iba ellos iban a ser sus embajadores, sus testigos, y que tendrían el Espíritu Santo, y entonces sus enseñanzas fueron basadas sobre la fundación que Jesús proveyó para ellos. Es Efesios 2:20, podemos leer ahí Efesios 2 y verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué Pablo en algunos lugares es tan... ¿por qué Pablo insiste en que los corintios entiendan que él es apóstol? No es por la misma razón que hay gente hoy en día que quieren ser llamado apóstol. Porque de todos los que quieren ser llamados apóstol hoy en día, no quisiera juzgar, pero yo no conozco a ninguno que quiere ser llamado apóstol, que no quiere ser llamado apóstol para manipular gente y para
gloriarse a sí mismo y ser notado. Pero Pablo, porque Pablo insistió que ellos entendiesen, soy apóstol. Sí, él vio a Jesús, pero porque él está tan, ¿cuál es la palabra? No, él está convencido, pero él quiere que ellos estén convencidos, ¿no? Pero ¿por qué quiere que ellos estén convencidos? Sino porque él sabe que lo que él está escribiendo es inspirado por Dios. Imagina a estos hombres. Pedro reconoció que las escrituras de Pablo son palabra de Dios. Pablo también, parece que Pablo reconoce lo que yo estoy escribiendo aquí. Él dijo, ustedes recibieron en cuanto a los de, en cuanto a los de, ¿cómo se llama el lugar? Los de Berea, eran más nobles porque ellos escudriñaron las escrituras y compararon lo que él escribió a las otras escrituras. Pero lo que él está diciéndoles, pues, y también ustedes, como ustedes recibieron lo que nosotros dijimos, sabiendo que es palabra de Dios. Ahora, pero Pablo estaba escribiendo cosas que no estaban escritas antes. Ahora nosotros proclamamos la palabra de Dios. Es diferente. Nadie hoy en día está recibiendo nueva revelación de parte de Dios. Lo que está escrito, está escrito. No estamos agregando cosas a la Biblia. La revelación aquí está. La tenemos. Esta es la revelación de Dios. Nosotros no podemos decir que nosotros estamos recibiendo una nueva revelación. Nosotros proclamamos lo que está escrito, pero esos hombres estaban escribiendo, siendo inspirado por Dios, guardado por Dios, llevado por Dios. Dios estuvo exhalando. Esto es muy importante. Es muy importante que nosotros estemos convencidos de que lo que nosotros tenemos aquí es la palabra autoritativa. ¿Cómo es? Autoritaria, no. La palabra con autoridad. No sé cómo decirlo en español. Es la palabra perdón. Autorizada. Ok. Es la palabra autorizada de Dios. Dios lo ha publicado y a nosotros no somos como Pablo y Pedro y Santiago y Marcos, y no somos como esos hombres. Ellos eran pecadores también, pero fueron usados, y otros hombres durante el mismo tiempo estaban escribiendo cosas. Eso era el trabajo de los que finalmente decidieron cuáles son los libros inspirados por Dios y cuáles no son los libros inspirados por Dios. Imagina la gran responsabilidad de esto. Dios, pero creemos absolutamente que no solamente que Dios inspiró su palabra, pero también Dios estuvo bien involucrado
sobre estos últimos, sobre los próximos, después del año 100 después de Cristo, cuando esos hombres por más que 200 años estaban decidiendo cuáles son los libros que realmente fueron inspirados por Dios, porque otros libros fueron no incluidos, porque después dijeron, esto no tiene la evidencia de ser un libro inspirado por Dios. Pero Dios estuvo obviamente involucrado en ese proceso también. Porque si Dios toma el cuidado de guardar, de inspirar su palabra, ¿cómo va Dios a no importarle en el proceso de esos hombres decidiendo? Imagina un grupo de hombres cristianos todos poniéndose de acuerdo sobre esas cosas. Imagina hoy en día un grupo de 200 pastores poniéndose de acuerdo sobre cualquier cosa. Si sucede, y puede suceder, pero si sucede es porque Dios está en eso. Y Dios estuvo en eso, ¿no? Esos hombres estaban escribiendo, pero inspirados por Dios. Alguien dime cuál es la hora. -5. Tenemos 5 minutos para decir lo que debemos tener, por lo menos media hora para decir. ¿Voy a hablar rápido o no? No, esto está bien. Podemos concluir. Hemos dicho que los apóstoles, las razones por qué creer que el Nuevo Testamento es también inspirado por Dios, porque Jesús enseñó a los discípulos que fueron sus testigos y sus embajadores, mensajeros. Y número 1, número 2, Jesús les prometió la inspiración y el ser guiado por el Espíritu Santo. Número 3, cuando ellos escribieron, ellos reconocieron que fueron inspirados. Efesios 2:20, 2 de Pedro 3:2, es Pedro hablando acerca de Pablo. Hebreos 2, versos 3 y 4. Ellos creyeron que sus mismas palabras fueron inspiradas. 1 de Pedro 1:12. Esto es especialmente evidente en las epístolas de Pablo. Y número 4, y el último, los autores del Nuevo Testamento reconocieron que la promesa de Jesús de ser inspirado también extendió a otros autores. Por ejemplo, 1 de Pedro 5:18 nota 2 citaciones. Las dos refieren, o dicen que los dos son escrituras. El primero, obviamente, escribe esto en sus apuntes, ¿no? 1 de Timoteo 5:18 y nota, vamos a leerlo para concluir. 1 de Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, el primero es obviamente de Deuteronomio 25 y verso 4. Y el segundo es Lucas 10 y verso 7. Entonces, Pablo está diciendo que Lucas ha escrito escritura. También Mateo 10:10 es el mismo de Lucas 10:7, hablado por Jesús, comparando una cita de la ley a uno que está enseñando, encontrado en las enseñanzas de Jesús, y llamándoles a los dos escrituras, es significante. Demuestra que la misma convicción que pertenece,
y Jesús, sin duda alguna, validó que el Antiguo Testamento es palabra inspirada de Dios. Esta palabra es el mandamiento de Dios. Y entonces también lo que está escrito en el Nuevo Testamento tiene exactamente la misma autoridad, no diferente que lo que entonces cuando Pablo está escribiendo Dios está no, en otras palabras, cuando leemos estas cosas, no estamos leyendo estas cosas pensando, bueno, pero no sé si estoy de acuerdo o no. Hey, hay cosas que tal vez no entendemos, pero es una cosa no entender. Y es otra cosa decir, bueno, porque no entiendo, entonces yo creo que esta parte, porque si comenzamos por este camino de cuestionar sobre, bueno, lo que está escrito aquí, no estoy seguro si es la palabra inspirada de Dios. Ten cuidado de no ser tú o vos el juez que decidimos nosotros qué es lo que nos gusta. Yo escuché hace un año un joven decir, ¿cuál es en cuanto a la Biblia, con qué parte de la Biblia debo enamorarme? Porque realmente lo que él estuvo diciendo era que, bueno, porque hay parte de la Biblia que no me parece bien. Y no entiendo y no me enamoro con esto. Pero no. La Biblia es la Biblia. Esto es Dios hablando a nosotros. Que nosotros tengamos que, lo que va a suceder en nuestras vidas es que a la misma medida en que nosotros tenemos la convicción sólida, establecida, que esta es la palabra inspirada, la misma palabra, la misma mente de Dios, los mandamientos de Dios, los pensamientos de Dios, a la medida que estemos nosotros convencidos de esto, es la medida en la cual nosotros vamos a madurar como hijos de Dios. Y a la medida que nosotros tratamos este libro con nuestras dudas y bueno, esta parte sí, pero esto es lo que hizo Saúl. Bueno, sí, yo obedecí lo que pensé que era bueno. Lo que me parecía bien de tu mandamiento, Dios lo hice, pero lo que me parecía que esta parte, Dios, no estuve de acuerdo. Samuel dijo, locamente has hecho. Yo hice lo que me parecía bien, locamente has hecho. Hay mucho más, pero realmente las otras cosas que mencionábamos están en tu libro. Las 4, lo de la ciencia, estúdialo, léelo, por qué creer la Biblia, esta palabra inspirada de Dios. La Biblia no es un libro que pretende ser un libro de ciencia, pero cuando Dios habla de cosas que tienen que ver con lo físico de este mundo, Él tiene la razón. Él no miente sobre lo físico. ¿Quién sabe más? ¿El científico del 2018 o el Dios quien habló y el universo fue creado? Decide tú. ¿No? ¿Quién sabe más sobre estas cosas? El quien está estudiando con información incompleta en el año 2018 y hablando de cosas que sucedieron
miles de millones de años atrás, o el Dios quien habló y la palabra de Dios creó todo lo que hay. Pero de nuevo, la ciencia no es una razón para no creer, sino lee en este capítulo lo que hemos escrito ahí, y por su unidad, esta es una cosa fantástica, la unidad de la Biblia. 40 o más distintos autores, por lo menos 40 autores de 13 países en 3 continentes, que sobre un periodo de más que 1600 años, y escriben 66 libros, 40 autores de 13 países en 3 continentes, y no se contradicen. Eso es imposible. Es imposible. Entonces esto es una evidencia de que la Biblia es palabra de Dios. Y las profecías cumplidas. Las profecías cumplidas. Tú vas a leer en este capítulo sobre 17 profecías que fueron cumplidas al pie de la letra. A veces yo digo al pie, a letra del pie, ¿no? Al pie de la letra, cumplidas 17 en la crucifixión. En la vida y muerte de Jesús, 17 profecías cumplidas, bueno, más, pero vas a leer en el capítulo sobre 17 específicas que fueron cumplidas en la vida, el nacimiento y la vida y la muerte de Jesús, cosas que absolutamente, algunas de las cosas, muchas de esas cosas, absolutamente Jesús no pudo tener ninguna autoridad sobre cómo hombres que apostaron por su ropa, pero está escrito, está profetizado cientos de años atrás, está profetizado sobre cómo va a morir, está profetizado donde en cuanto a muchas cosas muy detalladas, profecías cumplidas, y el autor dice el chance de que esas profecías, esas 17 profecías fuesen cumplidas al azar, por casualidad, el chance sería, ¿cómo es? Un chance en 480 mil millones por 1,000 millones más por 1,000 millones de millones. En otras palabras, imposible. Pero sucedió exactamente como Dios dijo. Esta es otra cosa. Y la cuarta en el capítulo que van a leer es que la Biblia se demuestra ser la palabra de Dios por su poder de transformar las vidas de los que confían en ella. Lee el capítulo, tal vez haremos un resumen de esto en la próxima, para comenzar la próxima clase, y también les daré otra separata para ayudarles en esto acerca de algunas de las cosas que hemos dicho hoy.